Shalom, bienvenidos todos. Bueno, después del inconveniente de ayer de que los señores de WISIC no se dignaron a darnos, permitieron dar la clase, espero que hoy no tengamos inconvenientes y más todavía, que todas las mejoras que hicieron ayer nos sirven para dar una clase mejor. Acaban de escuchar melodías del Rab Ginsburg interpretadas como siempre por la señora Ferenczi en su piano. Y bueno, continuamos con esta clase del curso de introducción a la Kabbalah que lo realizamos en base al libro de Rab Ginsburg. Vamos a hacer un pequeño repaso, un recuento de lo que hicimos hasta ahora, no muy largo. Hablamos de que el alma tiene distintos poderes y tareas que realizar, y para ello está dotado de distintas cualidades. Entonces hay, como vimos aquí, un cuerpo que tiene un alma en su interior, y ese cuerpo es el vehículo mediante el cual, el instrumento mediante el cual realiza su tarea en este mundo. Entonces el alma se inviste en un cuerpo, así como la luz se inviste en el recipiente en general, y así como el rayo original de luz, el cab, la línea original, se inviste en el vacío para generar los mundos. Entonces, como la Kabbalah y la ciencia del mundo ven las cosas de forma parcial, ven por un lado solo lo material y por otro lado solo y la Kabbalah ve solo lo espiritual, el Hasidut nos sirve para unificar todo eso, que es una de las formas en que cumplimos con la orden de Dios expresada en el Shema Israel,
que tenemos que saber que Dios es uno y transmitirlo a toda la humanidad. Entonces, la forma de conocer a Dios en su calidad de todo, de uno, Él es la esencia, Él es lo espiritual, Él es lo material, es los mundos creados, es lo infinito, lo incognoscible, todo, es a través de conocer nuestra alma, porque nuestra alma es parte de Dios en lo alto, y así como Él, todo lo que creó, lo creó a su imagen y semejanza, la mayor imagen y semejanza, como dice en la Torah, es Adán, fue creado a su imagen y semejanza. Hoy hemos puesto un trabajo que me gustaría que todos lo lean, que tiene que ver con la conciencia que uno tiene. Hay algunos que tienen conciencia propia, o sea, todo se basa en cómo satisfacer o cómo uno ve las cosas desde el punto de vista personal. Hay una conciencia natural primigenia que es, por ejemplo, la conciencia del animal, que él se siente uno con la naturaleza. En realidad él no se siente, sino que es. El animal es. El hombre, por otro lado, cuando fue creado, se le otorgó conciencia de sí mismo. Pero no una conciencia como la que tenemos nosotros, sino, en realidad no era una conciencia de sí mismo, sino que era una conciencia natural en que él se veía como parte del mundo. Él veía el mundo, y así como una persona que está sana no siente su cuerpo, él vivía en el mundo cumpliendo la tarea que Dios le dio. Con un libre albedrío, con inteligencia, con sentimientos, y eso le permitió en determinado momento decidió que iba a comer del árbol prohibido. Entonces el comer de ese árbol prohibido le dio algo que él no tenía antes, que era considerarse a sí mismo como algo separado de Dios. Eso le llama Mudaut Atzmit. La conciencia de uno mismo. Sentirse como que uno ya no es parte del mundo que lo rodea, sino que es algo separado, que estoy yo, está el mundo, estoy yo, está Dios. Estoy yo y las demás personas. Ahora, cuando uno se va elevando espiritualmente, en el conocimiento de la realidad, uno comprende que hay Dios. Entonces de repente, cuando uno comprende que hay Dios, puede llegar a tal punto de compenetración, de amor y temor a Dios, que se anula a sí mismo, deja de hacer las cosas porque él es bueno para él, sino que solo hace lo que Dios quiere. Entonces eso es lo que se llama conciencia divina. La conciencia divina, por supuesto, es algo excelso, pero evidentemente si Dios le hizo comer al hombre del árbol del conocimiento, significa que tener conciencia de uno mismo también tiene su significado y tiene su finalidad. Entonces, en ese artículo, que está basado en libros de Rav Ginsburg, que hablan acerca justamente de la conciencia, ya lo publicamos en nuestra página y también lo publicamos en el Facebook, es el último artículo que pusimos. Ahí habla que hay una ventaja, hay algo que es superior todavía
a estar consciente de uno mismo y estar consciente solo de Dios, o solo de uno mismo o solo de Dios, que es estar consciente de ambos a la vez. O sea, ser seres humanos, que sabemos que estamos aquí, y a su vez anularnos a Dios. Y eso es algo que solamente el alma judía puede realizar. Y es lo que nos enseña Hasidut. Y es lo que tratamos de transmitir constantemente a todos. Entonces, en este marco vamos a ver cómo funcionan, vamos a continuar a ver cómo funciona todo este asunto. Ya vimos lo que son las vestimentas y las fuerzas del alma, vimos que dentro de las fuerzas del alma hay fuerzas circundantes y fuerzas interiores. Hablamos de lo que es el placer, la voluntad. Es un curso de iniciación, entonces no profundizamos tanto en esto, es nada más que para darles una idea. Y ahora estamos profundizando, nos quedamos, habíamos hablado de las fuerzas internas del alma, y en esta clase y en la clase anterior habíamos comenzado a hablar de las vestimentas del alma. Entonces, espero que hayan repasado un poco todo lo que vimos hasta ahora, pero si estuvieron en las clases viendo este cuadro, más o menos se puede comprender. Entonces, vamos a dar inicio a la clase, no sin antes hacer un Mazel Tov por Trinidad y por todos aquellos que estuvieron aquí en nuestra casa durante las festividades. Lejaim, y veo que ya están de vuelta en su casa con Shalom, así que espero, Trinidad, que hayas pasado días lindos aquí en Rehovot y también en Yerushalayim y en Sfat, todos los lugares donde recorrieron, y que transmitan a todos tus contactos, a toda la gente que conozcas, las experiencias que has vivido aquí, así ellos también tienen ganas de venir. ¿Qué se dice cuando uno dice Lejaim? Y cuando uno da una bendición, amén. Muy bien. Vamos a poner otra melodía. No, les puse aquí el enlace, ¿no? Para ver, sí, les puse. Vamos a poner otra melodía, así comenzamos el tema de hoy.
hay algo que últimamente nos está dando mucha fuerza para seguir adelante, para hacer todas nuestras cosas, y es que ya cada día entran más de 1.200, 1.400, 1.500 personas a nuestro sitio web, y bueno, Baruch Hashem, estamos pasando con creces, y eso sin contar los otros sitios y todas las páginas que tenemos en Facebook y las redes sociales. Entonces, rápidamente, dentro de las fuerzas circundantes está el placer y la voluntad. Habíamos dicho que hay un placer simple, que es la fe interior, la experiencia de estar de nuestro origen en la divinidad. Después hay un placer compuesto, que es la experiencia de todas nuestras capacidades latentes. Ese placer nos lleva a realizar. Luego hay una voluntad que es producto de la fuerza que viene de ese placer. Es un nivel más interior, más cercano a la conciencia, y hay una voluntad suprema que está por encima del entendimiento, y hay una voluntad simple o común, que es una voluntad que es la que se inviste en nuestra mente para transformarse en Jochma, que es de acuerdo a la lógica. Entonces, como es lógica, uno puede comprenderla, se puede investir en nuestra mente. Con respecto a los poderes interiores, tenemos el intelecto y los atributos de carácter. Estos poderes interiores, que se expresan a través de la conciencia, pueden ser agrupados en dos ramas fundamentales de la experiencia, que son el intelecto, o sehel, y los atributos de carácter, que son las midot. El carácter es ese reservorio donde están todos los poderes conscientes superiores. Aquellos poderes que están asociados con las funciones de la inteligencia. Que, como ustedes los ven aquí, hay un intelecto oculto y un intelecto revelado. Entonces, ese intelecto oculto es la fuerza general, la fuerza en forma, digamos, amorfa del intelecto, ¿sí? Que luego, al revelarse, se inviste dentro de dos categorías. La sabiduría, que decíamos recién, que es la fuerza de que se revelen ideas dentro de nuestra mente. Y está el entendimiento, que es la capacidad para procesar esa idea. Entonces, dentro de cada uno de estos elementos hay, a su vez, distintas partes que vamos a ir analizando más adelante. Y por supuesto está el conocimiento, la comprensión, que es el Da'at, y en esto específicamente está basado justamente el Mamar que tenemos nosotros, que tiene que ver con tener conciencia. ¿Qué significa tener conciencia? Conciencia es algo general, que uno por supuesto la tiene en la mente, pero también tiene conciencia de los sentimientos y de la acción, etcétera, etcétera, y del comportamiento.
Y para poder tener conciencia de todo eso, entonces esa idea y ese procesamiento de la idea tienen que llegar a una conclusión que es el conocimiento. Y de ahí que ese es justamente donde se produjo el pecado. Y como ustedes van a ver, en realidad es un pecado que, así como la teshuvá completa hace que todos los pecados se transformen en méritos, así también la redención, que sería que toda la humanidad vuelve a Dios, la revelación de Dios en el mundo, que Dios hace teshuvá y la humanidad hace teshuvá y se produce una teshuvá general, eso sería el significado profundo de lo que es la redención, la llegada del Mashiach, significa que ese pecado que hizo Adán Barrillán en realidad era algo planeado por Dios para llegar a un nivel más alto. Entonces lo que hasta ahora es el origen de todos los pecados, de la muerte, del dolor, de la enfermedad, etcétera, etcétera, del hombre, como dice David Amelech en su cantar, cuando volvamos a Sion, todo lo que pasó en el exilio va a ser como si hubiera sido un sueño, como si hubiéramos estado soñando. Entonces, ya es el momento en que empecemos a despertar y empecemos a darnos cuenta de este asunto. Muy bien, entonces eso es lo que estamos hablando acerca de las fuerzas del intelecto, las fuerzas interiores del alma, que terminan con respecto al intelecto en el Da'at, pero a su vez no es que terminan, sino que en realidad empiezan, porque esa es la continuación que va a llevar a que las cualidades del corazón y la acción tengan un significado. Entonces, así como el intelecto y todas las fuerzas del alma tienen un estado embrionario o primitivo y luego se va especificando y dividiendo en distintas especializaciones, así también los sentimientos y el comportamiento tiene una fuerza básica, una fuerza innata, una fuerza bruta, que a través del intelecto, a través de que nosotros meditamos y tomamos conciencia de ellos y de todas las cosas que hay en el mundo, de Dios, de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos componentes se va rectificando y va tomando un significado más profundo, más elevado, más productivo y útil para nosotros. Por ejemplo, entonces la bondad, en vez de ser dirigida hacia nuestra propia satisfacción, o simplemente solamente hacia Dios, también podemos hacer que esa bondad y el amor, que es la cualidad interior de la bondad, sea dirigida tanto a Dios como a nosotros mismos, como a los que nos rodean, y a todos en general. Y así también el resto de las cualidades, no solamente el amor. Entonces se llega a un equilibrio a través de que ese potencial interior bruto que hay en el alma de generar sentimientos, comportamientos y acciones, primero se especifiquen, cada uno se desarrolle en forma individual y luego a través de eso se interincluyan y actúen en forma conjunta. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces lo mismo que hablamos para el intelecto, hablamos para las cualidades o propiedades del alma, que están divididas entre los sentimientos y la conducta. Los sentimientos uno los puede dirigir, al igual que la conducta, pero los sentimientos se despiertan, se estimulan, y las conductas son algo que es natural en nosotros y que las tenemos que ir rectificando. Ahora, todo esto está dentro del alma.
todavía no llegamos a que esto se exprese, porque para que se exprese tiene que investirse todo esto dentro de las vestimentas. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, todo tiene su raíz oculta y la idea es que se vaya revelando. Entonces vemos acá 4 ramas de las cualidades internas del alma, de las fuerzas internas del alma, dentro del intelecto y los atributos de carácter, las midot. Y todo eso se inviste en 3 vestimentas que son llamadas el pensamiento, el habla y la acción. ¿Todo esto para qué? Para crear vehículos, instrumentos, y como es llamado en Kabbalah, vestimentas o levushim, que le permiten a cada uno de esos poderes concretarse, tomar una forma concreta en la realidad. Entonces cada propiedad, cada uno de los puntos que vimos dentro del alma necesitan una forma especial de expresarse de acuerdo con su carácter y su función especial. Entonces, en general hay 3 tipos de vestimenta que son el pensamiento, el habla y la acción. En hebreo es Machshava, Dibur y Maaseh. ¿Sí? ¿Lo están leyendo aquí? Shalom, shalom a todos los que van entrando. Les pido por favor que cuando termine esta clase, cuando la clase esté disponible, vuelvan a ingresar para ver la introducción que hemos dado. De todas maneras, justo estamos comenzando el tema de hoy. Entonces, acá tenemos estas 3 vestimentas, el pensamiento, el habla y la acción. Vamos a poner más grande para que se vea mejor. Todo este material lo tienen en su cuenta de Wizig, así que no tienen ningún problema. Salvo que para tener acceso a él tienen que entrar con su código con que se inscribieron en el sistema de wiziq.com que están ahora disfrutando. O sea, todos ustedes que están aquí es porque han ingresado con sus claves. Y si ustedes conocen gente que han querido entrar y no han podido, por favor les indican cómo se hace y les dicen que nos escriban para que le demos acceso. Entonces, tal como su nombre lo indica, estas vestimentas visten a los poderes. Los poderes se invisten en estas vestimentas y entonces les dan un medio para plasmarse en una experiencia y en un comportamiento que tiene significado, sentido. Entonces, acá empezamos a ver una diferenciación entre estas 3 vestimentas que está entre las 2 primeras, que las 2 primeras vestimentas del alma, que es el pensamiento y el habla, manifiestan una naturaleza dual, y cada una se divide en 2 aspectos o dimensiones, como ven aquí, que es el pensamiento reflectivo, o sea, el pensamiento dirigido, que uno reflexiona voluntariamente, y el pensamiento especulativo. Luego vamos a ver de qué se trata. En cambio, la acción es algo que tiene un carácter individual. Hay un solo tipo de acción, por eso está dicho que lo principal es la acción. No hay una acción interior y una acción exterior. Siempre la acción es hacer algo con el cuerpo que afecte la realidad exterior.
Entonces vamos a ver cada uno de estos con mayor detalle. Para poder completar estos 13 modos de experiencia que caracterizan nuestra vida interior. ¿Sí? Entonces esos 13 modos son esta columna que hay aquí. Digamos, el quinto nivel de esta tabla. ¿Ok? Más adelante vamos a profundizar más en esta columna última. Entonces, comencemos por el pensamiento. Primero quiero que se tomen un minuto, aunque sea algo muy simple, para que traten de identificar en ustedes estas 3 vestimentas. Aunque parezca algo que cae de maduro, es bueno que cada uno sepa identificar y ponga el límite en cada uno de ellos. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es el habla? Que tiene que ver con los sentimientos. ¿Y qué es la acción? Un minuto. Vamos a concentrarnos en el pensamiento. Y dentro del pensamiento vamos a ver hasta qué punto podemos dirigir nuestro pensamiento, reflexionar en forma ordenada, y hasta qué punto el pensamiento tiende a divagar. Si a alguno les molesta la música, vamos a sacarla para que puedan pensar, identificar, trabajar sobre el pensamiento. Pero la música es un estímulo externo que nos impide concentrarnos en lo que hay dentro nuestro. Concentrémonos mejor en cómo uno a veces puede manejar lo que está pensando y a veces el pensamiento se escapa y va solo. Entonces, anótense esta meditación, este ejercicio, para hacerlo todos los días. Y ahora, traten de identificar, cada uno puede hablar solo o con alguien que tenga al lado, identificar en primera instancia, después que lo analicemos vamos a poder ver mejor, cómo hay palabras, hay un habla que verdaderamente expresa lo que nosotros tenemos adentro, y que hay otra que es simplemente que hablamos por hablar, digamos. Si no lo pueden hacer ahora, identifiquen en su memoria algún momento en que hablaron cosas que verdaderamente sentían, y no solamente que sentían, sino que lo pensaron y lo meditaron, y es algo que verdaderamente era de ustedes, o eran simplemente palabras que repitieron, como cuando uno canta una canción que escuchó y le gustó. Cuando uno dice cosas a alguien porque quiere obtener un beneficio, pero que en realidad no es lo que piensa de verdad. ¿Identificaron esas dos formas de hablar?
Muy bien. Y por supuesto con la acción hay distintas acciones, pero no se puede separar una acción verdadera de una acción falsa. Si se hizo, se hizo. Si uno se cayó, no puede decir, bueno, en realidad no me caí, era algo que yo no quería. Por más que quería o no quería, me caí. O si hablé, cuando uno habla y es una acción y dice cosas que no quería, eso que ya dijo, ya lo dijo, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las cosas buenas que uno hace, con las cosas malas que uno hace, las hizo. Vamos a concentrarnos entonces en el pensamiento. Shalom, shalom a los que van llegando. Les pido que a los que van llegando que vean los 40 minutos que pasaron, así entienden a qué nos estamos refiriendo. Pero de todas maneras, es algo que tiene un significado en sí mismo. Dentro del pensamiento entonces hay dos niveles diferentes. Está el pensamiento focalizado, que en hebreo se llama Iyum. Acá, esta palabra que tiene escrita aquí es Iyum. Y está la reflexión aleatoria, que es pura especulación. El pensamiento focalizado es nuestra capacidad para analizar en forma concentrada, penetrando en el tema que estamos tratando, a tal punto que podemos llegar a una abstracción del concepto que encierra aquello que estamos pensando. Esta forma de pensamiento también se llama pensamiento inteligente. ¿Sí? Entonces, este pensamiento inteligente comienza invistiendo nuestro intelecto concreto, o sea, utiliza nuestro razonamiento práctico, pero luego comienza a emplear niveles superiores de intelecto, a tal punto que empieza a activar, empieza a revelar, a utilizar parte de la inteligencia que está en nuestro inconsciente. Lo llamamos el Sehel Ne'elam, la inteligencia oculta, cuya profundidad es infinita, y en realidad de ahí nacen todas las ideas. En cambio, la reflexión aleatoria es una clase de pensamiento que no es crítico, que fluye libremente, no tiene un foco, no tiene un objetivo, no es profunda, pero a pesar de eso, es rica en cuanto a la posibilidad de imaginar. Uno puede asociar con el pensamiento libre cosas que, de acuerdo con la lógica, el pensamiento no lo puede asociar. Entonces, si uno deja descontrolado ese pensamiento, es, como dice aquí, el pensamiento que siempre divaga. Amakshava meshotetet tamid. Entonces, por un lado puede ser fruto de inspiración, de descubrimiento de nuevas ideas, pero si lo dejamos demasiado libre, eso puede hacer que nuestros poderes cognitivos, nuestros poderes justamente que estamos utilizando en ese momento, empiecen a quedar completamente difusos, y entonces es como que se desconecta del alma, el alma queda como desperdiciada, todos esos poderes que hay en el alma se pierden y se desperdician. Pero cuando se controla ese pensamiento, más que se puede, ese pensamiento que fluye libremente, uno lo puede encauzar, como las aguas que no son cerradas, cuando uno no está cerrando un río, sino que está poniéndole un cauce para que pueda fluir en forma
productiva. Entonces, de esa manera podemos llegar a descubrir nuevos horizontes en el pensamiento que de otra manera nunca podríamos haber accedido a ellos, a través de simplemente el razonamiento dirigido. Entonces, vemos que nuestro pensamiento puede tener una finalidad que es desarrollar nuestra profundidad y nuestro nivel de conocimiento, tanto de nosotros mismos, de Dios, de la experiencia externa. Pero de todas maneras, su propósito general es nuestro esclarecimiento. Llegar a poder comprender y poder interpretar, conectar nuestra conciencia con nuestra fuente original en el nivel superior del alma. Entonces, el pensamiento es para poder entender, para comprender, para recibir iluminación. Dicho en forma general, entendemos acá cómo, y al dividirlo en dos partes podemos entender un poco mejor qué es el pensamiento. Pero ¿qué es el habla? El habla, por su lado, no es para esclarecerse a uno mismo, no es para que yo me comprenda a mí, o comprenda yo lo que hay afuera, o Dios, sino que es para que yo pueda esclarecer a los demás, que yo pueda explicarle a los demás algo. Entonces, así como en el pensamiento hay dos niveles, también en el habla hay dos niveles, cuando yo quiero expresarme, sacar eso que tengo dentro hacia afuera. Entonces, por un lado está el habla interior o profunda, y el habla superficial. Entonces, el habla es una forma de expresión, pero es la forma de expresión más elevada del alma. Uno también se puede expresar por el cuerpo, puede expresarse de distintas formas, pero el hablar es una forma que no es exactamente una acción, sino que es un intermediario entre el pensamiento y la acción. Entonces, a pesar de que hay dos tipos de habla, una profunda y una superficial, como empezamos a ver y vamos a hablar ahora, de todas maneras, el objetivo es el mismo, que es compartir nuestros pensamientos y sentimientos con los demás. Entonces, estos dos estilos de comunicación, una interior y una exterior, involucran dos formas de hablar. Hay una forma de hablar que viene de adentro, que son las cosas que salen del corazón. Devarim hayotzim me'alev. Y como decíamos antes, hay otra forma de hablar que también tiene su finalidad, que son las palabras que van, en hebreo se dice de los labios para afuera, min asafá velahutz. Safá quiere decir labio. En hebreo, cuando hablamos de un idioma, no decimos lengua, sino que decimos labio. En español, al idioma lo llamamos lengua, que es la parte, digamos, más importante de los 5 órganos con que nos servimos para hablar. Pero en hebreo se usa labio, porque en realidad los labios son la puerta que se abre y se cierra para que todo eso pueda expresarse afuera. Entonces, uno puede mover la lengua, pero que las palabras no salgan afuera. Entonces,
la expresión verdadera es cuando las palabras salieron de los labios. ¿Sí? Entonces sería más correcto decir palabras de los labios para afuera. De los labios hacia afuera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ver la diferencia que hay entre estas dos formas de hablar? El Rav Ginsburg nos trae, por supuesto en base a la Kabbalah y el Hasidut, una de las tantas formas, pero es la forma suprema, en que podemos ver cómo estas dos formas de hablar, cómo son, cómo es la diferencia y qué significa cada una de estas dos formas de hablar, a través de cómo habla Dios. Dios habla también de estas dos formas. Y cuando los invitamos hoy en el Facebook a venir a esta clase, pusimos un poco la respuesta a esto que estamos diciendo. En la Torá hay dos lugares donde Dios transmite sus palabras a la realidad, a la existencia. Él pone sus palabras, así como una persona pone las palabras suyas dentro de la otra persona, Dios pone sus palabras dentro de todo. Entonces, uno cuando dice que está hablando, que está transmitiendo, dice está transmitiendo a, o al, o hacia. Pero del momento que lo que yo estoy expresando con el habla penetra dentro del otro, entonces yo puedo decir que estoy expresándome hacia adentro del otro, o Dios que se expresa hacia adentro de toda la creación, hacia toda la existencia. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios habló? ¿Alguien me puede decir? Hablar figurativamente, ¿no es cierto? En la Torá dice explícitamente, Dios dijo, cuando creó el mundo, exactamente. Cuando Dios creó el mundo dijo 10 aserciones, 10 dichos, de los cuales salió, surgió, y en hebreo no se dice se creó, se formó, sino que fue, se usa el verbo ser. Fue toda la creación. Porque a través de esas palabras, toda la creación vino como algo a partir de la nada. Entonces, esa es la diferencia entre la creación del hombre y Dios. Dios crea a través de su propia esencia que sale con sus palabras. Nosotros para crear necesitamos hacer acciones físicas. Y en realidad nuestras acciones no son creativas en el sentido estricto de la palabra, sino que transforman las cosas, o sea, dan forma. Pero ese es otro tema que no vamos a profundizar ahora. Entonces, nuestros sabios enseñan que estas aserciones en realidad son como, en las palabras de la Torá, milín de idiota. En arameo, idiot se refiere a la persona común, a la persona que no es experto, que no es sabio, sino que es una persona simple. No tiene que ver con la expresión idiota que tenemos en español o en inglés, sino que idiot significa una persona común que habla en forma simple. Entonces, con respecto a las otras formas de hablar de Dios que vamos a ver después, a la otra forma, esta primera expresión de Dios para crear el mundo, a pesar de toda su potencia, era más del tipo de las palabras que salen de la boca para afuera. ¿Por qué? Porque el acto de la creación no reveló toda la calidad y toda la profundidad de la comunicación divina que vemos
en la segunda vez que habló, que muestra la Torah que habló, en el monte Sinaí. A pesar de que para la mayoría de la gente la creación del mundo es algo mucho más milagroso y mucho más espectacular o importante que la entrega de la Torah, sino que vamos a ver que desde el punto de vista de cómo Dios se expresa, hay una calidad superior, hay una profundidad superior en la entrega de la Torah que en la creación del mundo. Y por supuesto, la creación del mundo es algo que es constante. Dios está constantemente diciendo, como si fuera, para que el mundo sea. Si Dios dejara de decir en algún momento, el mundo dejaría de estar. Así como cuando nosotros desenchufamos un aparato eléctrico, el aparato deja de funcionar, y para que funcione tenemos que estar enchufándolo. Antes se entendía mejor, porque para que algo funcione nosotros mismos teníamos que estar todo el tiempo haciendo que funcione. Ahora es algo más indirecto, pero en realidad es lo mismo. Lo conectamos a una fuente de energía que en algún otro lugar, mucho más alejado que nosotros no vemos, hay algo que se está moviendo para transformar el potencial en electricidad o en una energía utilizable para que algo se mueva. Incluso el sonido que están escuchando ustedes ahora no es simplemente una electricidad, sino que es electricidad que está haciendo mover algo que produce sonido, que hace mover el aire, que está vibrando para mover el aire. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la revelación de Dios cuando habló en el monte Sinaí fue muy superior. Esos 10 mandamientos que fueron dichos en el monte Sinaí y que fueron grabados en las tablas del pacto, son llamadas palabras que salen del corazón de Dios. Cuando Dios dijo, yo soy Dios tu Dios, ese mandamiento, Anoji Hashem Elokeja, comienza con esa palabra Anoji. Habíamos hablado algunas veces que Anoji es algo mucho más esencial, mucho más profundo que el simplemente Ani. El Ani, que significa realmente yo, es una palabra general, pero que habla, como decíamos antes, con un significado no tan profundo. En cambio, Anoji, cuando uno dice Anoji en hebreo, se está refiriendo a la esencia íntima de la persona. Entonces, Anoji, que se escribe Aleph Nun Haf Yud, los sabios la interpretan como las iniciales de 4 palabras. Aleph es Ana, Nun es Nafshi, Haf es Ktavit y Yud es Yavit. Intencionalmente no se los escribo en este momento porque cuando termine la clase voy a subir este material que les estoy explicando ahora al material de estudio de WISIC y ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Entonces, de esta manera los estoy obligando a ir a repasar el material. Y no solamente eso, sino que este es parte del libro del Rav Ginsburg, que va a salir un poco más ampliado, con más explicaciones. Entonces, Ana Nafshi Ktavit Yavit significa he escrito y transmitido mi propia esencia. Entonces, en el monte Sinaí, Dios se proyectó en la palabra con una fuerza tan reveladora que desafió incluso la muestra de poder divino que hubo en la creación, que hubo y hay en la creación. Ahora vamos a ver por qué.
¿Y cuál fue la intención de Dios que suceda esto? Porque él podía haber decidido que sea al revés. Toda habla, toda expresión es una intención de proyectarnos a nosotros en la realidad. Entonces, el alcance que va a tener esa proyección de nuestra voz depende de qué, de la profundidad de donde salga. Así como la flecha va a salir más lejos dependiendo de que vaya más para atrás, que la fuerza que uno hace sea mayor, entonces le da más potencia al lanzamiento. Así también cuando ese sonido sale de más profundo de nosotros, entonces va a tener una proyección mayor, en todos los sentidos. Entonces va a tener una proyección, va a ser transmitida en forma diferente, se van a manifestar en el mundo de una forma diferente. Si eso que nosotros estamos diciendo sale del corazón o sale de nuestros labios. Entonces, todo ese significado profundo que había detrás de las palabras de Dios quedó como camuflado desde la creación del mundo hasta la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Esas 10 aserciones supremas que hicieron que sea el universo eran nada más que como un ejercicio, como una práctica, un servicio fónico, un servicio vocal de Dios. Pero ¿qué carecía? Carecía de la revelación del contenido, del programa, de la intención que tenía Dios para la creación que le dio en el monte Sinaí. Entonces, si el hombre hubiera quedado sin la entrega de la Torá, entonces hubiera permanecido por siempre sin haber sabido exactamente qué es lo que Dios quería de él, cuál era el objetivo de la creación. Hubiera permanecido la existencia del hombre de una forma superficial y sin un genuino significado. El motivo de esta divergencia en la expresión de Dios, en cómo Dios se comunicó, se puede identificar, explica la Kabbalah y el Hasidut, en la necesidad que vio Dios de preparar adecuadamente al mundo para recibir la importancia de su Torah. Entonces, de acuerdo a lo que vimos al principio, ese Adam Rishon no estaba preparado para captar, para comprender la importancia de la Torah, del verdadero motivo por el cual Dios creó el mundo, que es lo que está escrito en la Torah. Así como una persona no sabe la importancia de tener hijos hasta que no tiene hijos, no sabe la importancia que tiene algo hasta que no lo tiene, y hasta que hubo periodos en que dejó de tenerlo. Así también el hombre, como él tenía todo lo que Dios creó y lo que Dios creó era suficiente para él, no sabía que existía algo más. Entonces, tampoco estaba preparado él psicológicamente, nafshi, como se dice en hebreo, para comprender a Dios en profundidad. Entonces, no estaba preparado para recibir esas palabras que salían del corazón. Y como dicen los sabios, las palabras que salen del corazón de Dios entran al corazón. Pero si el corazón que recibe no está preparado para recibir, entonces puede ser que penetran, pero es como decimos siempre, permanecen en forma maquif. Es como, por ejemplo, yo lo que estoy diciendo ahora, lo escuché del Rab, lo escuché del Rebbe, lo estudié en Hasidut,
y tengo cierta comprensión, cierta experiencia de estas cosas que estoy diciendo, y ustedes posiblemente a lo mejor la escuchan por primera vez, o la escucharon pero no le habían dado la intensidad correspondiente. Incluso yo ahora que les estoy enseñando, que les estoy explicándolo a ustedes, también les estoy dando un significado mayor que el que yo pensaba. Eso que significa que mi corazón está más apto para recibir nueva información. Estoy haciendo que mi recipiente pues tenga mayor capacidad. Y por más que agrandemos el recipiente infinitamente, si ese recipiente en el interior está lleno de otras cosas, no va a poder recibir todo. Entonces por eso dice que no hay mejor recipiente para recibir que un corazón quebrado. Un corazón quebrado y que quiere reconstruirse. ¿Y qué pasa cuando un vaso se rompe? Cuando un vaso se rompe, pierde el contenido. Entonces ese es el motivo principal de que el corazón quebrado sea más apto para recibir. Porque sabe lo que tenía, que antes tenía algo y lo perdió, y ahora quiere volver a llenarse. Entonces, por un lado, dejó de tener eso que lo molestaba en su interior, y ahora puede recibir, y tiene ansiedad de recibir algo superior. Bueno, todo esto que estoy diciendo son nada más que expresiones que ustedes pueden utilizar para profundizar más en este asunto. El asunto es que si uno, como dice David Amel, es que uno no puede tener un corazón sabio sin tener un corazón, pues primero tiene que preparar su corazón, tiene que tener un corazón. Entonces Dios hizo un corazón en el hombre, pero después tuvo que ser sabio. Entonces todos esos miles de años en que tardaron en entregarse la Torá fueron años de preparación para recibir la Torá. Y una vez que se recibió la Torá por el pueblo de Israel, entonces el pueblo de Israel tenía el cometido de llevar toda esa Torá al resto de la creación. Pero si Dios hubiera transmitido eso sin que el corazón esté preparado, si no hubiera gente allá que esté lista para recibir todo eso, o predispuesta a recibirlo y ir profundizando cada vez más, entonces toda esa transmisión hubiera sido en vano. Incluso hubiera sido en vano que todo eso fuera transmitido en el momento de la creación, en que Dios creó el hombre en los primeros 6 días. Entonces, desde ese primer momento de la creación hasta la llegada del pueblo de Israel al monte Sinaí, ¿qué es lo que hizo Dios? Se ocupó de modelar el corazón de un pueblo que garantizara poder revelarse, que le garantizara a Dios poder revelarse en toda su profundidad a la humanidad toda. Entonces, aquellos que conocen la Torá y no la transmiten a sus hijos, a su familia, a sus alumnos, a su alrededor, y en este momento del final del exilio a toda la humanidad, es como que todo eso que recibieron no lo entendieron. Gerardo Castillo dice, se dice que las palabras son ondas y colores, y eso fue lo que el pueblo, bueno, no sé qué traducción has utilizado para eso, pero está dicho que el pueblo, dicen los sabios, está explicado en el Midrash, que el pueblo veía los sonidos y escuchaba las luces, escuchaba los lapidot, la revelación que se dio. Esto lo explicamos muchas veces, pero eso significa que hubo una sublimación de los sentidos de la persona, porque los sentidos son específicos para determinada percepción, pero
las personas que estaban allí en el monte Sinaí fueron elevadas de tal manera que todos sus sentidos captaban toda la generalidad. Entonces, veían a los sonidos y escuchaban a las luces, y por supuesto lo contrario también. Y eso es un poco lo que está dicho, lo que dice Job con respecto a la época del Mashiach: mi basaría jase loca. Desde mi carne voy a percibir, voy a captar la divinidad. Entonces, en ese monte Sinaí hubo un principio de captación de la divinidad, en que los sentidos del hombre fueron sublimados y fueron perfeccionados para captar cosas que antes no captaban, que en definitiva es que el propio cuerpo físico va a tener la capacidad de captar la divinidad, va a poder percibir la divinidad. Estos 5 minutos los vamos a utilizar para terminar la clase. Con esta ya estamos llegando al final. Entonces, así, la creación representa ese proceso por el cual Dios comenzó a preparar el corazón del hombre para absorber, para captar adecuadamente el conocimiento divino y la luz contenida en la Torá. Entonces, el sexto día, que es el último día de la creación, cuando ya el corazón físico estaba formado, alude, según los sabios, a ese sexto día del mes de Sivan, en que fue entregada la Torá. Entonces, así como los 6 días primeros de la creación, el sexto día de la creación, cuando fue, nosotros festejamos Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, nosotros estamos festejando, digamos, los 10 que se creó al hombre, y así todo el conjunto de la creación. El 6 de Sivan, que es cuando se entregó la Torá, nosotros festejamos y celebramos que Dios reveló el secreto oculto, que estaba oculto porque no lo podía revelar, del motivo y la finalidad por el cual Dios creó la creación. Entonces, así como en Rosh Hashanah Dios juzga al pueblo, a toda la humanidad, si es meritorio de que siga existiendo, así también el hecho de que Dios haya entregado la Torá significa que Dios vio que la humanidad era meritoria, la creación que Él creó era meritoria de seguir existiendo, de sobrevivir, por el simple hecho de haber sido entregada la Torá. Entonces, esto nos muestra la importancia que tiene la Torá, la importancia que tiene el pueblo de Israel, a quien Dios le dio la Torá, y en definitiva la revelación misma. Es como estudiamos en la Perashá de esta semana, que cuando Dios vio cómo toda la humanidad había llegado a ese nivel de degeneración tan tremendo, decidió que tenía que borrar a toda la humanidad, a toda la creación. Eliminó a todas las plantas, los animales, salvo los animales de dentro del agua, y a todos los seres humanos, salvo a quién, a Noah, porque Noah matzah gen beinei Hashem. Noah encontró gracia, como siempre explicamos, que gen y Noah tienen las mismas letras y son simétricas. Gen es het nun y Noah es nun het. Él vio que había dentro de la humanidad alguien digno de recibir esas palabras de Dios, o sea, alguien digno
en el cual Dios se podía reflejar. Entonces por eso le hizo hacer un arca y puso a él con su esposa, a sus 3 hijos con sus esposas, puso a un ejemplar de cada uno de los animales y a un ejemplar y a una pareja de cada uno de los animales y a 7 parejas de los animales puros, etcétera, etcétera. Y entonces así la humanidad continuó. Ayer queríamos hablar de todas estas cosas, pero lamentablemente el sistema no funcionó. Vamos a tratar de ir mechando todos estos asuntos en las clases que vamos a ir dando durante la semana. Pero en definitiva, todo el tiempo, cada uno de los procesos que relata la Torá y de las etapas en que luego también siguieron hasta nuestros días, es todo un proceso en que Dios va haciéndonos evolucionar, nos va perfeccionando en general y en particular a cada una de sus criaturas, y todo el tiempo está juzgando si vale la pena que Él siga realizando ese esfuerzo. Entonces quiere a Dios, y por supuesto Dios quiere, que podamos realizar y ser meritorios de recibir con un corazón amplio y permeable las palabras de Dios. Dios quiera que seamos meritorios de recibir la bendición de la llegada de la redención final, del Mashiach, como decíamos recién, y que Dios nos juzgue con misericordia, que Dios juzgue correcto, que por el mérito de todos los tzadikim y por el mérito de todas las personas que viven en el mundo, que están haciendo, ya sea en forma consciente o inconsciente, el trabajo que quiere Dios, de refinarse y de ser un vehículo para la revelación de su divinidad, y que todos seamos conscientes de esto. Y al ser conscientes, que tengamos refinado nuestras vestimentas, nuestro pensamiento y la obra de la acción, seamos personas íntegras, seamos pueblos y una humanidad íntegra, y podamos tener una conciencia de uno mismo rectificado, que eso sea una conciencia natural, que se transforme en nuestra segunda naturaleza, y que pronto veamos a todos aquellos que no están junto con nosotros. Hoy, 27 de Tishrei, es el aniversario, es el Yortzeit de mi papá. Entonces, Besat Hashem, quiero que esta clase y todo lo que realizamos hoy haya sido en recuerdo y bendición, y por supuesto de todos aquellos que no están, también de mi mamá, de la cual estamos recordando, estamos todavía dentro del año de su desaparición física. Así que bueno, es un día muy especial para mí, espero que la clase haya sido también para todos ustedes de esclarecimiento, de bendición y sea fructífero. Nos despedimos con una última melodía del rap. Shalom Aleichem y nos seguimos viendo mañana. Pónganse de acá y envíenla a Israel para que podamos seguir con nuestros emprendimientos, de traer más gente que estudie y pueda convertirse, pueda revelar el alma divina que hay en su interior.
Gracias por estar con nosotros. Bendiciones de la tierra de Israel.